Luego, el viernes 11 de noviembre, el coordinador del Partido Republicano y el coordinador del Partido Demócrata rechazaron el plan de Obama al presentar el TPP en el Congreso, y esto pues prácticamente lo dio por sepultado. Creo que México está en una situación muy incómoda porque, en primer lugar, México entró ya muy avanzadas las negociaciones, muy tarde a las negociaciones del TPP. Luego se comprometió con todo, con los empresarios, con el cuarto de al lado. No estaba el Senado, pero sí estaban los grandes grupos empresariales de nuestro país, y después pues se le dio una difusión yo creo, sin medir las consecuencias, y para colmo entregó el documento en el Senado. Y hoy día es una responsabilidad del Senado de la República, quien también se encuentra ante una situación muy incómoda. Yo, desde que me enteré del triunfo lamentable de Donald Trump, sugerí que el Senado de la República se adelantara a rechazar o regresar, archivar o como se le quiera denominar este tratado. Pero el Senado tenía que salir a fijar una postura inmediata ante los acontecimientos obvios que estaban ocurriendo con el país impulsor de este tratado. Ante el Congreso de Estados Unidos no lo va a ratificar. Bueno, pues ¿por qué lo ha de ratificar México? Por varias razones. El Senado de la República tiene que pensar ya en el paso siguiente y no detenerse tanto en el TPP. En primer lugar, por los resultados de la elección. Nadie en Estados Unidos ha querido abordar el tema del TPP, porque el tema TPP fue utilizado en toda la campaña por Donald Trump como antiobrero, como anti-Estados Unidos. Fue vendido como una descalificación ante las circunstancias que está viviendo Estados Unidos, circunstancias económicas. Luego, entonces, ante la descalificación de todos los acuerdos de libre comercio, descalificó el Telecán, descalificó el libre comercio como concepto, y en particular el TPP. En ese momento se murió el TPP, y murió los acuerdos de libre comercio, en particular, que es el más ambicioso, el más controvertido también de la historia reciente. Obama había apostado al TPP como parte clave de su legado histórico. Lo promovió aún en contra de su partido en un momento, aún sin tener los votos suficientes en el Congreso y aún afectando la candidatura de la candidata de su partido, Hillary Clinton. Algunos analistas incluso atribuyen al TPP uno de los factores que contribuyó a la derrota de Hillary, sobre todo en los estados del noreste de Estados Unidos, donde está el mayor número de los obreros sindicalizados. El pueblo estadounidense había hecho del tema del libre comercio un asunto tóxico, como le dicen allá, y la narrativa que vendió Donald Trump de que Estados Unidos había perdido empleos y liderazgo con los tratados de libre comercio y sobre todo con México, pues hizo mella en los votantes, y estos se expresaron en las urnas. El TPP sin Estados Unidos es imposible, por los números, por las reglas que se fijaron en él mismo. Se dice en el documento que debe de ser firmado por un mínimo de 6 países, y sobrarían porque son 12, habría 11 por ejemplo, pero siempre y cuando reunieran un 80% del Producto Interno Bruto mundial. Y sin Estados Unidos no se reúne este requisito. Luego, entonces, sin Estados Unidos, el TPP está muerto. Sin embargo, según Reuters,
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció, aún después de todo lo que hemos visto, anunció en Perú que México va a negociar con Japón el TPP y que va a sumar a Australia, a Malasia, a Nueva Zelanda y a Singapur. En primer lugar, México tiene acuerdos de libre comercio con estos países. ¿Para qué otro? Ahora, si el TPP tiene más temas, se pueden lograr con estos, en particular con estos países. Digamos que tiene acuerdo de libre comercio Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón, Perú. Entonces no tiene nada que negociar o renegociar lo que ya estaba negociado, incluso cuando México se sumó al TPP. Ya las negociaciones estaban muy avanzadas. El Comité de Tratados en Australia también recomendó que Australia ratificara el acuerdo transpacífico a pesar de que sin Estados Unidos no se lograran los requisitos estipulados en el mismo. Una posible razón es que los promotores de libre comercio están viendo la necesidad de enfrentar la ola global de reacción contra el libre comercio. Y desde luego nosotros tendríamos que estar estudiando todo este tema. Singapur también anunció que va a reformar su legislación interna para preparar su ratificación al TPP y las elecciones en Estados Unidos fueron, dijo Singapur, solo un bache en el camino. Singapur y México son los países que formalmente han anunciado que quieren seguir adelante. Ningún otro país lo ha comentado. Y no sé por qué lo haga el secretario Guajardo, porque el resto de los países han guardado un prudente silencio esperando este milagro que algunos también aquí llaman. Una cosa es cuando eres candidato y otra cosa es cuando eres presidente. Parece ser que en el caso de Trump es muy sincero desde su campaña. No ha fallado lamentablemente nada y no se leen pues en el resto de los países compromisos públicos para sumarse a una propuesta. Además, para muchos empresarios mexicanos, la muerte del TPP no debería de ser ninguna tragedia, porque, por ejemplo, el sector automotriz, que es uno de los más integrados en la región, no estaban convencidos, la verdad, o sea, ya hablando en serio, no estaban convencidos de los beneficios del TPP. El propio representante de la Industria Nacional de Autopartes declaró que si no se aprueba el TPP, traerá ventajas, dado que Estados Unidos permanecería exclusivo. Es decir, México tiene a Estados Unidos en esta materia casi como exclusivo mercado. Dijo el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, vamos a mantener una exclusiva como país de manufactura de bajo costo. Ya no tendremos restricciones adicionales para compartir a precio viable los avances. En fin, yo lo que quiero hacer es una propuesta. No sabemos hacia adelante, hacia dónde apunte la idea del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, de hacer un TPP con 5 países. Puede ser para presionar a Estados Unidos, puede ser también que espera ganar aquí en el Senado de la República la ratificación, pero eso en qué se traduce si Estados Unidos no va y sin Estados Unidos no se cumple una de las reglas fundamentales, o solo fue una declaración para salir al paso sin hacer suficientes estudios en un plan B. Siempre hay que tener plan A, plan B, hasta el plan Z, cuando se tienen responsabilidades ejecutivas y de todo tipo, o simplemente fue para defender un eje de la teoría neoliberal cuando el mundo enfrenta una crisis global ante la cual hay que dar respuestas. Más allá de todo eso, que no parece tener ningún sentido real para México, el TPP murió
y no tiene sentido seguir gastando energías en él. Lo que sí tenemos que hacer es prepararnos para una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Tenemos nosotros análisis en cada una de las áreas, pero digamos que el gobierno de Enrique Peña Nieto rápidamente se expresó su disposición a renegociar el Telecán, tal vez para calmar los nervios de Donald Trump, que lanzó un ultimátum: renegociar o retirarse. ¿A quién le lanza este ultimátum si nada más hay 3 países? Pues evidentemente a México. Se sabe que México y Canadá ya están platicando sobre esta eventualidad, entonces sería muy interesante y muy útil evaluar a fondo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la renegociación, en qué términos se debe de dar, la diversificación, la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, los sectores económicos más afectados, los avanzados también. En particular, a mí me interesa mucho el sector agrícola porque lo han pedido muchísimo, y la migración. Es urgente hacer un análisis cuidadoso de las consecuencias para México, pues no solo del TPP o de la posible renegociación del Telecán, sino de la presidencia de Donald Trump al frente, no del país más grande o más importante o más poderoso de la tierra, sino con el país del cual somos extremadamente dependientes. La próxima semana, el 7 de diciembre, está programada una licitación en aguas profundas, que sería la primera en su tipo desde que tenemos reforma energética. Todas las licitaciones se hicieron en aguas someras, en territorio, pero no en aguas profundas, que fue con lo que se vendió. Y aguas profundas para el Golfo de México están anotadas en esta licitación Chevron y ExxonMobil, 2 empresas norteamericanas que vamos a ver si lo que ha dicho Donald Trump, ¿qué ha dicho Donald Trump a las empresas, que lo acabamos de ver para Nuevo León? Está presionando, aún sin ser presidente, está presionando a las empresas norteamericanas a que no vengan a invertir a México y que se retenga esa inversión en Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser altamente importante empezar a preparar el plan B, el C, el D? Porque con Donald Trump se puede esperar cualquier cosa. Y hay que estar preparados para todo. Yo estoy hablando de una de las empresas que fue líder en el mundo, que fue Pemex, y uno de los renglones energéticos donde fuimos líderes mundiales, pero que hoy el 60% de las gasolinas se importa de Estados Unidos y el 56% del gas natural se trae de Estados Unidos. Entonces, tenemos que pensar qué hacer, porque tan solo en los primeros 8 meses de 2016, Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de hidrocarburos. Antes era un dependiente de nuestros hidrocarburos. Eso ha venido cambiando y nos envió 115,000 barriles diarios de crudo en los primeros 8 meses. Esto es verdaderamente impensable sin la reforma energética. Pero México está atravesando, solo por hablar de una rama, podemos hablar de muchas. Esta la menciono porque no está en el Telecán propiamente, hasta la reforma energética se convirtió. Pero ya presenta la balanza energética un déficit muy importante, no solo por los precios bajos del petróleo, sino también por el menor volumen de exportación de crudo o las menores exportaciones de petrolíferos, la creciente brecha deficitaria entre el valor de las exportaciones en relación al valor de nuestras importaciones y
el incremento constante de las importaciones energéticas de nuestro país. En fin, yo concluyo diciendo que como tarea en el Senado de la República tenemos que prepararnos para una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Sirva esto para darnos aliento, ánimo, de que es bueno revisar una norma que ya lleva muchos años y que en algunas ramas ha ido bien, ha sido para bien, pero en otras ramas ha sido para muy mal. Entonces tenemos que revisar en qué estamos bien, en qué estamos mal y en igualdad con la soberanía, con el respeto a nuestro país, con la fuerza que nos ha caracterizado a los mexicanos, al menos a los mexicanos y mexicanas, así presentarnos ante Estados Unidos y con mucha dignidad, con mucha fortaleza, empezar también a revisar ese tratado, pero también buscar nuevos mercados. No se acaba el mundo sin Estados Unidos, hay muchos otros países aparte de Estados Unidos, hay unos que tenemos muy cerquita que están buscando nuestras mercancías, que serían un mercado potencial donde ubicar nuestras exportaciones. No es para llorar, yo diría es para ponerse contentos, para ver las cosas por el lado positivo, siempre y cuando esto sea con darnos a nosotros mismos el valor que tenemos como país. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la invitación, doctor. Bueno, le agradecemos a la senadora Dolores Padierna que nos haya externado su punto de vista respecto a la situación del TPP, qué se puede hacer, hacia dónde avanzar. Y creo que ha sido muy interesante algunos planteamientos que ha hecho. Y que de alguna manera es interesante también ponerlos en perspectiva con respecto a lo que se dijo hoy en la mañana en las otras mesas. Solo para recordarles, se planteó también, por ejemplo, de parte de los representantes de los estados, de otros estados participantes en el TPP, su perspectiva hacia adelante, qué van a hacer y qué harían en caso de que no se aprobara el TPP. Por ejemplo, Malasia, que es uno de los países con los que México no tiene acuerdo de libre comercio, externó claramente su posición el comisionado representante de la embajada, que en caso de no aprobarse el TPP, ellos buscarían acuerdos bilaterales con distintos países, en particular con el caso de México. Otros casos, en el caso de Chile, por ejemplo, el embajador de Chile fue muy claro en el sentido de decirnos cómo ellos, en Chile, efectivamente no se ha discutido este tema. Ellos son de este países que están guardando una cierta cautela y que no han avanzado en el proceso de discusión. También planteó cómo ha sido un tema que se enfrenta, que si bien no se ha discutido ampliamente en la población, es un tema donde ya ha habido posicionamientos al interior de su país y que hay grupos decididamente en contra y que inclusive podría llegarse al caso en que esto se decidiera mediante un plebiscito si es que fuese necesario. Así lo planteó el propio embajador chileno. El caso de Japón es un caso distinto, porque el caso de Japón es un caso parecido al de otros países, quizá un poco en la lógica de México, en donde ahí inclusive ya se aprobó en la Cámara Baja, como lo informó el ministro Shimizu, y está por discutirse en la Cámara Alta, en el Senado, y él consideraba que a mediados de este mes podría aprobarse. Entonces, como puede verse, hay una heterogeneidad en las situaciones, en las respuestas frente al contexto actual. Hay una heterogeneidad, también pudimos percibir en términos de cómo esperan los beneficios o impactos de un acuerdo como el TPP. Hubo versiones optimistas, también hubo versiones interesantemente, yo diría cautelosas. El embajador de Chile, por ejemplo, fue muy específico cuando dijo que una cosa que en particular le preocupaba era un tema que quizá se omite de repente en la discusión del TPP, que es el hecho de que las empresas multinacionales podrían demandar a los estados-nación en caso de que las leyes locales, se aprobaran leyes locales que afectaran los intereses de las empresas multinacionales. Y a él le preocupaba esto por lo que él consideraba un caso muy concreto, el caso de las administradoras de pensiones para el retiro, las AFORES para nosotros, y que en su mayoría son de origen norteamericano, y cómo el gobierno chileno, que ha estado en proceso de reconstituir y reorganizar su esquema de pensiones,
puede aprobar en el futuro medidas que los afecte, y en ese sentido podría darse lugar, si es que entrara en vigor una cosa como el TPP con la legislación actual o la legislación acordada, cómo podría dar lugar a demandas de parte de estas empresas con respecto al propio Estado chileno. Y como eso, él decía, lo dijo muy claramente, que sabríamos lo que eso terminaría, porque dijo, normalmente estos casos termina ganando el país poderoso, en este caso las empresas norteamericanas, pensaba que podrían derrotar al Estado chileno si es que fuese el caso. Entonces es interesante cómo se plantean estas distintas reacciones de los países, estas perspectivas distintas frente a lo que hay que hacer. En el caso de México, como también se dijo en la sesión de hoy en la mañana, y creo que lo ha planteado muy bien la senadora Padierna, pues no podemos tampoco ser omisos ante el hecho de que no solo es el TPP lo que está en juego ahora, sino inclusive el Telecán. Entonces es parte de una misma discusión, no los podemos separar tan fácilmente, y hoy también hubo quienes de alguna manera se plantearon ese punto y hablaron de la necesidad de enfocar las energías y los recursos al tema del Telecán, más que seguir pensando, discutiendo o dedicando energías al tema del TPP. Pero insisto, como hay incertidumbre, como aún pues, no se sabe qué va a pasar, como aún hay quien espera ese milagro que mencionaba la senadora de parte de un cambio del presidente Trump y que eventualmente se aprobase, pues en ese sentido es que hay quien todavía está a la expectativa, está en vilo, yo decía en la inauguración hoy en la mañana, el tema del TPP, pero sí hay quien ha planteado ya definitivamente dar por muerto al TPP, y entonces pasar a lo que sigue. Y lo que sigue para nosotros es muy claro que tiene que ver con una potencial renegociación del Telecán, como de alguna manera ya lo planteó la senadora. Así es que creo que digamos las sesiones del día de hoy han sido ricas en ese sentido, en ayudarnos a entender mejor la dinámica local, pero también la dinámica internacional. Así es que creo que en este contexto la participación de la senadora es útil para entender qué podríamos hacer y en particular, como ya lo ha planteado, qué puede hacer el Senado hacia adelante, y su recomendación ha sido muy concreta de que se debe dedicar a enfocarse al tema de la renegociación con fortaleza y dignidad, como ella lo plantea, para pensar en buscar otros mercados y otras alternativas sin pensar que es el fin del mundo. Entonces, digamos, hecho esta breve recopilación, digamos, y relación con los puntos planteados por la senadora, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta, algún planteamiento que quisiera plantearle a la senadora para iniciar alguna discusión sobre qué posibilidades hay hacia adelante en el tema del TPP y o del Telecán. O ya están muy cansados, dice la senadora, pero si alguien tiene alguna pregunta la puede plantear. Bueno, en la mesa pasada mencionaban que, por ejemplo, lo que tenía que ver con propiedad intelectual, el TPP terminaba siendo como un modelo para futuras negociaciones. Entonces, aun cuando el TPP de suyo, por las razones expuestas en múltiples ocasiones, estaría muerto, digamos que la forma en la cual se negoció y los resultados de esa negociación podrían servir de referentes a futuras negociaciones comerciales. Entonces la pregunta concreta es, ante ese panorama, ¿cuál sería su postura, senadora? ¿Otras preguntas, si quieren? Ya. Gracias por estar aquí, senadora. Quisiera preguntarle cómo ve la posición con respecto a los otros dos grupos parlamentarios que tienen lugar en el Senado, no solo con respecto al TPP, sino al Telecán, dado que en la opinión pública han surgido tres opiniones generales de cuál debería ser la posición de México con respecto a esta negociación. Una que sería un poco fatalista, diciendo, como no queremos ceder en mucho, entonces salgámonos del tratado cuando Trump se ponga, si es el escenario, que Trump se ponga irreflexivo, intolerante ante las posiciones mexicanas. La segunda es tratar de hacer una negociación estratégica lo más posible con el riesgo de que falle y que Trump rechace absolutamente todo lo que proponga México. O la tercera, que al menos es mi sensación del gobierno, no sé si eso sienten los otros grupos parlamentarios, que es ceder ante todo lo que demanda Estados Unidos con Trump, con el fin de salvar el Telecán, sea bajo el costo que sea. No sé cómo ve tanto usted de su grupo parlamentario como de los otros su posición a estas como tres visiones que han surgido de la opinión pública sobre la negociación del Telecán.
Bueno, el TPP aborda 30 capítulos. Uno de ellos muy importante y se ha analizado aquí es el de la propiedad intelectual. ¿Cuál es mi posición? Yo nunca he estado de acuerdo con el TPP. Creo que México, al tener tratados de libre comercio con 10 de los 12 países que lo integran y siendo originalmente un acuerdo meramente económico, comercial, que después se convirtió en un asunto geoestratégico para Estados Unidos, en ese momento México no debió haber entrado al TPP. Si fuera con carácter meramente comercial, económico, tal vez, pero si es para servir a fines de otra naturaleza, políticos, de estrategia, de una potencia, yo no lo justifico. Nunca he estado de acuerdo con el TPP. Si se trata de comercio, tenemos libre comercio. Si nos falta libre comercio con Malasia y con Vietnam, pues hagamos un tratado de libre comercio con esos dos países, no pasaría absolutamente nada. Pero el trasfondo es otro. ¿Cuál es mi visión de los otros partidos? Yo les tengo mucho respeto, no podría yo adelantar, pero ante estas tres posiciones, yo estaría en la segunda. Vamos negociando, vamos renegociando las cosas. Fatalismo no, creo que hay que ser optimistas. Es difícil ser optimistas ante la situación de México como está, y más aún con la llegada de una persona como Trump a un país tan poderoso, pero aún así hay que buscar de qué manera salir adelante. El tema de ceder todo ante Estados Unidos, la posición claudicante, llamémosle así, no va ni siquiera para conmigo, pero algunos están esperando en efecto que se les dé línea qué hacer con un documento importantísimo que nos fue entregado al Senado, y desde que fue entregado yo creo que fue un mal momento para entregarlo. Había que ser cautelosos, como lo está haciendo Chile, como lo están haciendo otras naciones. Habría que esperar a que pasaran las elecciones de Estados Unidos, pero no hay cautela, no hay una serenidad que permita entrar a profundidad los temas, o al menos ser tácticos. Si están muy de acuerdo y lo quieren defender, esperar al resultado de las elecciones era indispensable, porque una de las reglas es que con Estados Unidos hay TPP, sin Estados Unidos se muere el TPP. Estados Unidos no va, si esto lo ratifica Trump en enero, entonces no hay TPP. Yo por eso sostengo que el Telecán tiene 20 años de estarse aplicando sin movérsele una coma. Bueno, es necesario revisar esto que se firmó hace 20 años. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, senadora. Luis Quirós, más que nada una reflexión en torno a sus comentarios. No solamente tiene más de 20 años el Telecán, tiene 22, y justamente este año cumplimos 30 años de que México ingresó al GATT. Yo creo que valdría la pena hacer la reflexión en el sentido de qué tanto nos ha estado beneficiando la globalización o la liberalización económica. Yo veo más factores de beneficio que en contra. Yo particularmente puedo apreciar esas estadísticas, esos números que en mi posición, lo digo a título personal, reflejarían mayor conveniencia del libre comercio. Y en el sentido de que podríamos negociar otros tratados de libre comercio con el propósito de reorientar nuevos mercados, coincido plenamente también al respecto. Y un punto de aclaración, no tenemos TLCs firmados con 10 países,
de los que fuimos posibles socios comerciales del TPP, tenemos solamente con 5 de los 10 que usted menciona. Valdría la pena, y lo decía el representante de Chile, y por cierto que lo vi bastante tranquilo, ellos sí tienen TLC firmado con los 11 países miembros de las negociaciones del TPP. Esa tranquilidad con la que lo escuché en la mañana, creo que sin duda tiene que ser una reflexión para que nuestro gobierno y ustedes como senadores visualicen el futuro de las políticas comerciales de México. Y pues sería básicamente todo, y evidentemente tendremos que hacer bastante labor diplomática, porque no podemos negar de la noche a la mañana que la relación comercial con Estados Unidos es indispensable, es trascendental para ambos países, y el factor diplomático sin duda tendría que ser una parte medular para que esta relación no se llegue a fracturar. Gracias, era todo el comentario. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si yo tengo un par de preguntas y quisiera hacer en todo caso un comentario nada más para precisar de términos de lo que dijo el embajador, porque sí, en efecto, fue muy tranquilo y manifestó esta posición que traté de resumir hace un momento, pero también él dijo una cosa que me parece interesante recuperar en este contexto, que es él dijo, entiendo que México, por su cercanía y su situación particular con Estados Unidos, esté más preocupado ante la situación. Es decir, sí es distinto, no solo en términos geopolíticos, sino también por el hecho que bien menciona que mencionó el embajador, de que Chile tenía acuerdos con la mayor parte de con todos los países, de hecho. Entonces, es distinto ese contexto al mexicano, y sí lo mencionó el embajador. Nada más lo traigo a colación, nada más para un poco también entender por qué razón puede uno estar más tranquilo o no, según sea el caso, ¿no? Digamos, en adición a los comentarios que se acaban de plantear, también quisiera agregar un par de preguntas más, si me permite. Uno es, tendría que ver con, el propio embajador de Chile dijo una cosa que me pareció interesante, y que es un tema que de alguna manera se planteó en otras de las participaciones. Él dijo que ellos nunca habían estado de acuerdo con la idea de que se excluyera a China de un posible acuerdo. Y decía que si bien entendía las razones geopolíticas que llevaron a la exclusión de China, para ellos les parecía muy importante que hubiese estado, considerando que China es el principal socio comercial de Chile. Entonces, quizá entonces la pregunta es un poco cuál va, y hay quien ha planteado quizá de alguna manera de bote pronto, una vez que ocurrió la elección del presidente Trump, la posibilidad de que México volteara a China. Entonces quería saber en todo caso cuál sería su posición al respecto. Y una segunda pregunta, que es, pues, no sé si lo ha pensado ya en este contexto específico, que cuando hablamos ya de renegociar el Telecán, que efectivamente tiene 22 años ya de vigencia, ¿qué temas podrían ponerse en la mesa de nuestra parte? ¿Qué temas podrían ponerse de parte de México en la mesa de negociación para iniciar una discusión con los otros dos países, y en particular, por supuesto, con Estados Unidos? Bueno, en efecto son 22 años, y más si tomamos el ingreso de México al GATT, y yo diría, pues, desde que se implantó el neoliberalismo en el planeta. México entró también un poquito después, pero desde entonces estamos con un mercado abierto, y creo que a estas alturas de la historia, en un mundo globalizado, nadie podría vivir sin tratados de libre comercio. Entonces, el tema no es si aceptamos el libre comercio o no, sino, como bien usted lo ubica, en cómo se inserta México en esa globalización. Y cuando México ingresa al GATT, y todas las condiciones del Telecán tienen varias características. Dicen que lo hubiera no existe. Si se hubieran acatado todas las reglas, por ejemplo, que establece el Telecán, déjeme decir una que nunca se cumplió: el encadenamiento de la economía nacional, que el gobierno iba a apuntalar a las empresas líderes y les dio, aquí traigo una lista de los beneficios que les dio, subsidios,
una cosa impresionante para hacerlas poderosísimas. Pero ellas se comprometerían a jalar a la pequeña y mediana industria. Y entonces iba a ser el motor que hiciera una dinámica económica tal que generaría empleos en cantidades muy importantes y que entonces habría un crecimiento parejo de todas las ramas económicas en nuestro país. Sí, solo sí hubiera pasado eso, pero lo que pasó es que el gobierno estuvo beneficiando a 30, 40 megaempresas que luego se convirtieron en grupos financieros, han sido eternamente beneficiadas, hoy tienen casi la mitad del presupuesto federal anual, etcétera, etcétera, son las que cotizan en bolsa y estas exportan, en efecto, pero lo que están exportando es una cantidad inmensa de mercancías importadas a nuestro país. Es decir, el contenido nacional es muy bajo en nuestras exportaciones. Si fuera un porcentaje muy alto de contenido nacional, no habría este problema. El problema es que solamente ha venido a centralizar el presupuesto, la riqueza, los beneficios en muy pocas empresas y empresarios, mientras que se descobijó a las empresas nacionales en su conjunto. Hoy día todavía sobrevive la industria textil, que con el TPP hubiera muerto. La industria, la propia automotriz, he estado hablando de eso y lo puse como ejemplo, pero están otras industrias en riesgo justamente porque el acero, tenemos un problema del acero justamente por el mercado asiático que está dando el acero en mejores condiciones que nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, es indispensable el comercio mundial, es necesario los tratados de libre comercio, son en este mundo globalizado impensable no tenerlos. Por eso nos sorprende que Donald Trump pueda decir que hay que cerrarse y que no hay que hacer tratados de libre comercio y atacar los tratados de libre comercio. No todo, o sea, así en cuanto tal, no. ¿Hay que revisarlo? Sí. ¿Qué ramas, qué temas revisaríamos? Son muchas las que hay que revisar, pero principalmente el sector agrícola, porque nuestro campo se devastó después de eso. Y la migración, porque se estipuló que el libre comercio, pues es eso, libre, y por lo tanto también libre de personas, y que las personas podemos ir y venir. Sin embargo, no pueden entrar, por ejemplo, nuestros camiones hacia allá, nuestros productos agrícolas donde somos líderes y somos mejores que Estados Unidos no nos dejan pasar. Y hemos tenido muchísimos problemas porque se vuelve proteccionista Estados Unidos cuando ellos se saben débiles ante las mercancías mexicanas y entonces no se respetan las reglas de un tratado de libre comercio. Y México no se sabe defender, no defiende lo suficientemente o con la suficiente energía para que se respeten las cláusulas firmadas y selladas en el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, hay que hacer una labor diplomática, coincido plenamente, pero además yo le agregaría, México es un país muy querido en el mundo. No hay país que no nos quiera, todos nos quieren, porque México no se mete con nadie, respeta el artículo 82 de la Constitución en materia diplomática, que no anda creando guerras, no invade países, no anda matando gente por todos lados. Entonces México, siendo un país pacifista y teniendo buena relación con todo el mundo, realmente a México es muy querido en todas partes. Yo he viajado por mis tareas cuando estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores, viajé a varios países y veo cómo tratan a nuestro país. Y realmente creo que sería muy fácil lograr colocar nuestras mercancías y diversificar nuestro mercado ya, o sea, no hay que esperarnos en enero, 1 de enero, o cuando tome protesta Donald Trump,
Ya tenemos que tener diversificado el mercado porque las cosas no suenan para bien. Entonces, yo si fuera presidenta de México ya estuviera colocando todo en todas partes. Si nos sigue comprando Estados Unidos, empezar a producir más para cumplirle a todos, y esto generaría empleos, una dinámica económica importante. En fin, yo quiero ver las cosas desde el lado positivo. China es un gran país, la verdad. Aquí han opinado algunos y sé que algunos empresarios empezaron ante las circunstancias buscar su plan B y buscar a China. China está buscando América Latina y tiene inversiones en América Latina enormes, menos con México. Escuchaba hace poquito, creo antier, al gobernador de Nuevo León. No, pues si se me cerró Estados Unidos, ya le hablé a China. Exactamente. Pero China, ¿por qué Obama tenía cambiar un tratado de libre comercio con 12 países y de repente convertirlo en un asunto geoestratégico para esa nación? Porque China no se queda quieta, es un país muy interesante que cuando se le están cerrando las puertas o está vendiendo menos o está fallando la economía, como estamos en todo el mundo, él busca opciones. Y China está haciendo un tratado de libre comercio pues muy grande, más grande que el PIB que hubiera logrado el TPP. Luego entonces, pues tenía Obama que entrar a parar a China en su ingreso hacia América Latina, que nos considera como el patio trasero. Entonces había que impedir que China siga creciendo en América Latina. Yo creo que todos los países, todos, son nuestros o socios comerciales o simplemente son países con los cuales tenemos respeto, y que si hacemos buenas negociaciones que le ayuden a nuestra economía y a nuestro país, se llame China, se llame Chile, se llame Rusia, se llame Brasil, como se llamen, si los países hacemos una buena negociación que le ayude al país, bienvenida. Gracias. Creo que con esa nota de la senadora de una sugerencia de por dónde avanzar y cómo aprender de otros ejemplos de otros países, podemos cerrar este seminario. Les agradezco mucho a todos su asistencia y participación. El Instituto Belisario Domínguez, por cierto, con respecto al TPP, hemos publicado un par de documentos de investigación ya recientes, uno elaborado por Luz María de la Mora y otro elaborado en conjunto con el Gilberto Bosques, con el Instituto Gilberto Bosques y nosotros, y estamos por publicar un par de estudios más, uno de Enrique Dussel, que pues, algo de eso habló hoy en la mañana, pero que se enfoca mucho más en términos de justo los sectores que mencionaba la senadora, el sector textil en particular y las implicaciones que podría tener el TPP, en particular los riesgos que se puede enfrentar esta industria a raíz de la participación de países como Malasia y Vietnam, que son competidores directos de México en este ramo. También habla de la industria automotriz, en la que, como él insistió mucho en la mañana, tampoco hay que sobreestimar su importancia. Habló justo de que si bien es un sector muy importante en las exportaciones, no necesariamente así en términos del impacto que genera hacia adentro de la economía. Además de este trabajo de Enrique Dussel, también publicaremos un estudio de Mauricio y María Campos, que hoy presentó básicamente sus conclusiones en la primera sesión, también está por salir. Entonces tendremos esos 4 documentos más un quinto que se le va a encargar justo al otro ponente el día de hoy en la mañana, al doctor Arturo Oropesa, sobre el tema más general del tratado y de sus implicaciones en otros aspectos que no necesariamente hayan sido cubiertos por las primeras 2 participaciones de Dussel y de María y Campos. Entonces, con esos trabajos, digamos, estarán ahí en la mesa de la discusión. Si bien es cierto, puede ser que el TPP esté en ese sentido muerto, como lo describió la senadora como resultado de la decisión de Estados Unidos, es algo que hay quien lo sigue impulsando, como también lo planteó aquí, el propio secretario de Economía así lo ha planteado, otros legisladores también así lo han planteado, su interés porque se siga discutiendo esto. Entonces están esos elementos en la mesa de la discusión, pero en el fondo, a final de cuentas, creo que hay que retomar el mensaje fundamental de la senadora en términos de pensar qué más hacer
dada el contexto actual político, la situación en Estados Unidos y la decisión del presidente Trump de salirse, que como lo explicó muy bien la senadora, pues eso da al traste con la posibilidad de que el TPP entre en vigor, porque se incumple una de las cláusulas estipuladas en el acuerdo, que implica que tiene que haber un cierto porcentaje del Producto Interno Bruto de los países proponentes para que pueda entrar en vigor. Sin Estados Unidos no entrará en vigor, de la misma manera que no entraría en vigor si quien no participase fuese Japón, pero en este caso, que es el caso de Estados Unidos, donde se ha anunciado ya la intención de no firmarlo, de no aprobarlo, entonces eso básicamente lo manda da al traste con la posibilidad de firmar este acuerdo, de que entre en vigor este acuerdo transpacífico. Entonces, pero nosotros en el Instituto Belisario Domínguez pues seguimos atentos a la discusión y por eso es que organizamos este foro, aunque sabemos que recientemente tuvieron lugar las audiencias aquí en el Senado sobre temas vinculados al TPP, pensamos que había algunas áreas que habían estado, que no necesariamente habían estado completamente representadas o otras visiones, y fue que decidimos organizar este foro un poco como complemento también a esas audiencias, y es que también hemos decidido publicar estos documentos. Esperamos que eso sea un insumo importante para la tarea de los legisladores, y nosotros en el Instituto Belisario Domínguez les agradecemos su asistencia y participación. A nombre del senador Miguel Barbosa Huerta, que es el presidente del instituto, les agradezco mucho a ustedes, les agradezco mucho a la senadora el que haya aceptado venir a participar en esta mesa final. Les pido un aplauso para despedir a la senadora y muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.